Milán, año de gracia de 1576. La ciudad es un cementerio al aire libre. Las puertas de las casas están marcadas con cruces rojas, señal de que dentro habitan los condenados. El silencio que pesa sobre las calles empedradas es roto únicamente por los lamentos que escapan de las ventanas cerradas y el crujir siniestro de las ruedas de los carros que recogen los cadáveres al amanecer. La peste bubónica ha convertido a la reina de Lombardía en un infierno terrenal. Los cuerpos se amontonan en las esquinas porque ya no hay brazos suficientes para enterrarlos. El hedor de la muerte se mezcla con el humo de las hogueras donde se queman las ropas de los difuntos. Las autoridades civiles han huido. El gobernador español ha abandonado su puesto, sellando las puertas de la ciudad desde fuera, condenando a los milaneses a una muerte en soledad. Los magistrados, los notables, los mercaderes ricos, todos han escapado a sus villas en el campo, dejando atrás a los pobres, a los enfermos, a los desesperados. Pero en medio de este caos apocalíptico, una figura camina por las calles malditas. Es un hombre alto, delgado hasta la extenuación, vestido con la púrpura cardenalicia, ahora manchada por el polvo y el sudor. Camina descalzo sobre las piedras sucias, sus pies sangrando por las llagas. No lleva escolta ni guardias, solo lo acompañan unos pocos sacerdotes, tan demacrados como él, que llevan los sacramentos a los moribundos. Este hombre no huye, al contrario, va casa por casa, tocando con sus propias manos a los apestados, sosteniendo a los agonizantes, bendiciendo a los muertos. Es el arzobispo de Milán, Carlos Borromeo, y en este momento está vendiendo los tapices de su palacio arzobispal, la plata de su familia, los candelabros de oro de su capilla privada, para comprar pan para los hambrientos y medicinas para los enfermos. Los que lo ven pasar creen estar presenciando un milagro. ¿Cómo es posible que este príncipe de la iglesia, este sobrino de papa, este señor nacido entre sábanas de seda, esté ahora caminando entre la suciedad y la muerte como el más humilde de los siervos? Para entender este misterio, para comprender cómo un noble del Renacimiento se transformó en un santo de la caridad heroica, debemos retroceder en el tiempo. Debemos viajar a los días de poder y gloria, de política y ambición, que forjaron no solo a un hombre, sino a toda una era de la Iglesia. Porque la historia de Carlos Borromeo es también la historia de la Contrarreforma, del momento en que la Iglesia católica decidió mirarse al espejo y preguntarse ¿qué nos hemos convertido y qué deberíamos ser? El 2 de octubre del año 1538, en el imponente castillo de Arona, sobre las aguas cristalinas del lago Mayor, nació un niño destinado al poder. La fortaleza se alzaba orgullosa entre las montañas de Lombardía, testimonio pétreo del linaje que la habitaba. Los Borromeo no eran una familia noble cualquiera, eran una de las dinastías más poderosas del norte de Italia, banqueros de príncipes y reyes, señores de vastos territorios que se extendían desde los Alpes hasta las llanuras del Po. Su riqueza era legendaria. Sus palacios en Milán y en las islas del lago eran famosos por su magnificencia. Sus salones albergaban las mejores obras de arte de la época y sus mesas se servían con vajillas de oro. El pequeño Carlos era el segundo hijo varón del conde Gilberto Borromeo y de Margarita de Médici. Sí, de los Médici de Florencia, una de las familias más influyentes de toda Europa. La sangre que corría por las venas del niño era sangre de poder, de conexiones, de destino inevitable. Pero había algo más. Pocos años antes de su nacimiento, su tío materno, Juan Ángel de Médici, había sido elegido papa, tomando el nombre de Pío IV. La familia había alcanzado la cumbre del poder terrenal y espiritual, y el pequeño Carlos, desde la cuna, fue marcado para la grandeza. Su infancia transcurrió entre los lujos del castillo y la estricta disciplina que su madre, mujer de profunda piedad, imponía en la formación de sus hijos. Mientras otros niños nobles de su edad se dedicaban a la caza y los torneos, Carlos mostraba una inclinación inusual hacia el estudio y la oración. Su salud era frágil, su constitución delicada. Una tartamudez marcaba su habla, obligándolo a ser cuidadoso con sus palabras, a medir cada frase. A los 12 años fue enviado a la Universidad de Pavía para estudiar Derecho Canónico y Civil, la educación de un futuro príncipe de la Iglesia, porque ese era su destino, tan claro como las aguas del lago donde había nacido. Su hermano mayor, Federico, heredaría los títulos y las tierras. Carlos heredaría el poder eclesiástico. Y así fue. En el año 1560, cuando Carlos contaba apenas 22 años, su tío el Papa lo nombró cardenal. No era inusual en aquella época. La Iglesia del Renacimiento funcionaba como cualquier corte principesca,
donde el nepotismo era la norma y los sobrinos de los papas recibían las dignidades más altas como herencia natural. Pero Pío IV no se detuvo ahí. Nombró a su joven sobrino secretario de Estado del Vaticano, convirtiéndolo en uno de los hombres más poderosos de la cristiandad. Carlos, que nunca había sido ordenado sacerdote, que técnicamente era solo un diácono, se encontró de pronto administrando los asuntos de toda la Iglesia católica. Roma lo recibió con los brazos abiertos. El joven cardenal Borromeo se instaló en un palacio digno de su rango, rodeado de sirvientes, de secretarios, de cortesanos que buscaban su favor. Era un mecenas generoso de las artes, financiaba a pintores y escultores. Su biblioteca personal era una de las más ricas de Roma, asistía a las representaciones teatrales, a los conciertos, a las fiestas de la alta sociedad romana. Vivía, en suma, como un príncipe renacentista, con todo el esplendor y toda la mundanidad que eso implicaba. Pero estos años de gloria transcurrían sobre un telón de fondo sombrío. Europa estaba rota. La reforma protestante, iniciada por Martín Lutero 4 décadas atrás, había fracturado la unidad cristiana. Alemania, Suiza, Inglaterra, Escandinavia, vastas regiones se habían separado de Roma. Y lo peor de todo es que las críticas de los reformadores no eran infundadas. La corrupción en la Iglesia era real y profunda. Obispos que nunca visitaban sus diócesis, sacerdotes ignorantes que apenas sabían latín, monasterios convertidos en refugios de comodidad. La venta de indulgencias, el nepotismo, la simonía, todo era cierto. La Iglesia estaba enferma. Y en medio de esta crisis, el Papa Pío IV y su joven sobrino tenían en sus manos una herramienta poderosa pero problemática, el Concilio de Trento. Este gran concilio, convocado décadas atrás para responder a la Reforma, había sido interrumpido múltiples veces por guerras y política. Ahora, en los primeros años de la década de 1560, el Papa estaba decidido a concluirlo, y confió esta tarea monumental a su sobrino de 24 años. Carlos Borromeo se convirtió en la fuerza impulsora detrás de la última sesión del Concilio de Trento. Trabajaba día y noche, coordinando a los obispos, resolviendo disputas teológicas, redactando decretos. Bajo su dirección administrativa, el concilio finalmente produjo los documentos que definirían el catolicismo moderno, la reafirmación de los sacramentos, la reforma del clero, la importancia de la educación teológica, las normas para la liturgia y el arte sacro. En el papel, Carlos Borromeo era el arquitecto de la contrarreforma, pero en su corazón algo estaba cambiando. El año 1562 trajo consigo una tragedia que sacudiría los cimientos de la vida del joven cardenal. Su hermano mayor, Federico, el heredero de la familia Borromeo, el que debía perpetuar el linaje y administrar las vastas propiedades, murió súbitamente. La noticia llegó a Roma como un trueno en cielo despejado. Carlos, en medio de sus ocupaciones políticas y administrativas, recibió el mensaje que cambiaría su vida para siempre. Su familia esperaba que asumiera su lugar, que renunciara al capelo cardenalicio, que se secularizara, que se casara y continuara la dinastía. Tenía el poder, tenía la obligación familiar, tenía todas las razones del mundo para hacerlo. Pero la muerte de Federico despertó en Carlos algo que había estado dormido bajo las capas de poder y privilegio. Se encerró en su habitación durante días. Ayunó, oró con una intensidad que asustó a sus sirvientes. Confrontó, por primera vez en su vida regalada, la realidad de la muerte, la vanidad de los honores terrenales, el vacío de una existencia dedicada solamente al poder. Y en ese silencio, en esa oscuridad, escuchó una voz. No era una voz audible, sino el susurro del espíritu en lo más profundo de su corazón. Una pregunta simple pero devastadora. Carlos, ¿para qué fuiste creado? La respuesta llegó con claridad cristalina. No había sido creado para perpetuar una dinastía noble. No había recibido el capelo cardenalicio para vivir como un príncipe. Había sido llamado a algo más alto, más puro, más exigente. Tomó la decisión más radical de su vida. Renunció a todos sus títulos nobiliarios y a su herencia. Informó a su familia que permanecería en la Iglesia y dio el paso que había evitado durante años. Pidió ser ordenado sacerdote. Tenía 25 años cuando celebró su primera misa y lloró durante toda la ceremonia. Poco después fue consagrado obispo y entonces hizo otra petición que dejó atónitos a todos en Roma. Le pidió al Papa que lo enviara a su sede episcopal, a Milán, la diócesis más grande de Italia, una de las más problemáticas de toda la cristiandad.
Los demás cardenales vivían en Roma, delegando la administración de sus diócesis en vicarios. Nadie esperaba que un príncipe de la Iglesia fuera realmente a vivir entre su rebaño, pero Carlos insistió. Había pasado años escribiendo los decretos de Trento sobre la reforma del clero. Ahora quería vivirlos. Quería ser el ejemplo de lo que un obispo debía ser según las normas del concilio. En el año 1566, Carlos Borromeo entró en Milán como su arzobispo. Tenía 28 años, y la ciudad que lo recibió era un desastre espiritual. La archidiócesis de Milán no había visto a su obispo residente en más de 80 años. Durante generaciones, los arzobispos habían sido nobles absentistas que cobraban las rentas de la diócesis mientras vivían cómodamente en otras partes. El resultado era predecible y terrible. El clero era ignorante y corrupto. Muchos sacerdotes apenas sabían leer. Celebraban la misa con errores garrafales, confundiendo las palabras sagradas. Algunos vivían amancebados públicamente. Otros se dedicaban al comercio o la usura, usando sus sotanas como cobertura para negocios sucios. Los monasterios se habían convertido en refugios de comodidad para los hijos menores de familias nobles. Religiosos que nunca habían tenido vocación, vivían vidas de ociosidad, cuando no de escándalo abierto. La ignorancia religiosa del pueblo era abismal. Supersticiones paganas se mezclaban con la fe católica. Pocos conocían las oraciones básicas. La recepción de los sacramentos era irregular. La asistencia a misa, esporádica. Y sobre todo esto se cernía la amenaza real y cercana del protestantismo. Suiza, al norte, era territorio calvinista. Las ideas de la Reforma circulaban en la ciudad, encontrando oídos receptivos entre los que veían la corrupción de la Iglesia. Carlos Borromeo contempló este panorama y se arremangó la sotana, literalmente. Comenzó con lo que el Concilio de Trento había declarado fundamental: la educación del clero. Si los sacerdotes eran ignorantes, había que educarlos. Y para eso creó algo revolucionario. En el año 1572, Carlos fundó el primer seminario diocesano del mundo según las normas de Trento. No era simplemente una escuela, era una institución diseñada específicamente para formar sacerdotes, con un programa de estudio riguroso que incluía teología, liturgia, pastoral y vida espiritual. Los seminaristas vivían en comunidad, bajo disciplina estricta, aprendiendo no solo doctrina, sino también a ser pastores de almas. La idea era tan revolucionaria que pronto se extendió por toda Europa. Los seminarios de Carlos se convirtieron en el modelo que otras diócesis copiaron. Eran el corazón de la contrarreforma educativa. Pero Carlos no se contentó con educar al futuro clero. Emprendió una tarea titánica: visitar personalmente cada parroquia de su inmensa archidiócesis. La archidiócesis de Milán se extendía desde las llanuras de Lombardía hasta los valles más remotos de los Alpes. Había parroquias en pueblos de montaña a las que ningún obispo había llegado en generaciones. Carlos decidió llegar a todas. Viajaba a caballo, a pie cuando el terreno era imposible, subiendo por senderos alpinos, cruzando ríos helados, durmiendo en posadas miserables o en graneros cuando no había otra opción. Llegaba a aldeas donde la gente nunca había visto a un obispo y caía de rodillas de puro asombro. En cada lugar inspeccionaba la iglesia. Estaba limpia, se celebraba la misa con dignidad, los vasos sagrados estaban en buen estado. El sacerdote conocía sus obligaciones, interrogaba al clero, examinaba los registros parroquiales, hablaba con los fieles, y donde encontraba abusos, actuaba con firmeza implacable. Suspendió a sacerdotes indignos, cerró monasterios corruptos, obligó a religiosos escandalosos a hacer penitencia pública o los expulsó de sus órdenes. No importaba quién fuera el infractor, ni qué familia poderosa lo respaldara. Carlos aplicaba la ley de Trento sin contemplaciones. Esto le ganó enemigos, muchos enemigos. Los nobles que habían disfrutado de privilegios eclesiásticos lo odiaban. El clero corrupto lo veía como un tirano. Incluso algunas órdenes religiosas que se resistían a la reforma conspiraban contra él. Los gobernadores españoles de Milán, celosos de su autoridad, chocaban constantemente con él. Las amenazas de muerte eran frecuentes. Pero Carlos continuaba, imperturbable. Hasta que una noche, mientras rezaba las vísperas en su capilla privada, un hombre armado entró sigilosamente. Era un miembro de una orden religiosa que Carlos había reformado. El hombre levantó su arcabuz y disparó a quemarropa. El estampido resonó en la capilla. Carlos cayó. Su secretario gritó. Los guardias irrumpieron.
Pero cuando levantaron al arzobispo, descubrieron algo asombroso. La bala había impactado en su espalda, había atravesado su sotana y la estola que llevaba puesta y había caído al suelo sin herirlo. El proyectil había sido detenido por los pliegues de la tela, en lo que solo podía describirse como un milagro. Carlos, pálido pero sereno, se levantó, recogió la bala del suelo y ordenó que se continuara el oficio. Después, mandó llamar a su asesino, que había sido capturado, y lo perdonó públicamente, pidiendo clemencia para él. El intento de asesinato solo endureció su determinación. Si Dios lo había preservado, era por una razón. Tenía más trabajo que hacer, y el mayor desafío de su vida estaba a punto de llegar. En la primavera del año 1576, los primeros casos aparecieron en los barrios pobres cercanos al puerto. Al principio fueron solo rumores. Una familia entera encontrada muerta en su casa. Un mendigo con bubones negros en el cuello, agonizando en una esquina. Los médicos trataron de minimizar la situación. Era solo una fiebre, decían. Pasaría pronto, pero no pasó. Para el verano, la peste bubónica se había extendido por toda la ciudad como un incendio en un bosque seco. Era la misma enfermedad que había diezmado Europa en el siglo XIV, la muerte negra, volviendo ahora con toda su furia apocalíptica. Las calles se vaciaron, los mercados cerraron, las familias se encerraron en sus casas, pero las puertas cerradas no detenían a la muerte. Entraba de todos modos, invisible, letal, indiscriminada. Los síntomas eran aterradores. Primero la fiebre, luego los bubones que aparecían en las axilas, el cuello, la ingle, hinchazones negras y purulentas que causaban un dolor insoportable. Después venían los delirios, los vómitos de sangre, la necrosis que volvía negros los dedos y los labios. La mayoría moría en cuestión de días, algunos en horas. Los médicos huyeron, no había cura conocida, y atender a los enfermos era firmar la propia sentencia de muerte. Los boticarios cerraron sus tiendas. Los barberos que hacían de cirujanos desaparecieron. Las autoridades civiles entraron en pánico. El gobernador español, Antonio de Guzmán, reunió al Consejo Municipal y tomó la decisión: evacuación. Los nobles, los magistrados, los funcionarios, todos abandonarían la ciudad. Se establecería un cordón sanitario alrededor de Milán. Nadie podría salir ni entrar. Los enfermos quedarían dentro para morir, evitando así que la peste se extendiera al resto de Lombardía. Era una sentencia de muerte para decenas de miles de personas. El gobernador le envió un mensaje a Carlos Borromeo. Le recomendaba, le suplicaba que se retirara a alguna de sus propiedades en el campo. Era lo sensato. Era lo que cualquier persona cuerda haría. Carlos leyó el mensaje en su escritorio del Palacio Arzobispal. Por las ventanas podía ver las calles de Milán, ya casi desiertas. Podía oír los gritos lejanos de los enfermos, el repique constante de las campanas de muerto. Tomó una pluma y escribió su respuesta. Si el pastor huye cuando el rebaño está en peligro, ¿qué pastor es? No solo se negó a partir, anunció que asumía la autoridad completa sobre la ciudad. Si las autoridades civiles huían, él se haría cargo, y así comenzó el heroísmo más grande de su vida. Lo primero que hizo fue vender todo: los tapices flamencos que decoraban las paredes de su palacio, los candelabros de plata de su capilla, las vajillas de oro, los muebles tallados, sus propias vestiduras cardenalicias bordadas en oro. Todo fue llevado al mercado y vendido. Con el dinero adquirió alimentos, medicinas, madera para ataúdes, telas para mortajas. Organizó a los pocos sacerdotes que no habían huido en brigadas de atención. Él mismo los encabezaba. Recorrían la ciudad cada día, llamando a las puertas marcadas, entrando en las casas apestadas, llevando los sacramentos a los moribundos, consolando a los agonizantes, dando la extrema unción a los que se apagaban entre dolores atroces. Carlos no se protegía, no llevaba máscaras como los pocos médicos que quedaban. Tocaba a los enfermos con sus propias manos, los abrazaba, los sostenía mientras morían, cerraba sus ojos sin vida, transformó varios edificios grandes en hospitales de campaña, estableció cocinas comunales donde se alimentaba gratuitamente a todos los que tenían hambre. Organizó equipos para recoger los cadáveres y darles sepultura cristiana. El dinero de su familia no era suficiente. Entonces comenzó a pedir préstamos, empeñando las propiedades de la iglesia, comprometiéndose personalmente. Se endeudó hasta niveles que tardaría años en pagar. No le importaba. La gente estaba muriendo ahora. Pero Carlos entendía que la peste no era solo una crisis médica, era también una crisis espiritual. La gente necesitaba esperanza,
necesitaba sentir que Dios no los había abandonado. Organizó procesiones penitenciales. Él mismo caminaba descalzo por las calles, llevando una cuerda al cuello como signo de penitencia, cargando un crucifijo enorme. Lo seguían los sacerdotes, los pocos fieles que se atrevían a salir, cantando himnos, implorando la misericordia divina. Las procesiones eran actos de fe desesperada. Algunos las criticarían después, diciendo que contribuyeron a propagar el contagio al reunir a la gente. Pero en ese momento, en medio del horror y la muerte, eran también actos de resistencia espiritual, una afirmación de que la humanidad no se rendiría sin luchar, sin rezar, sin invocar el nombre de Dios. Carlos mismo enfermó varias veces, fiebres que lo postraban en cama, debilidad extrema, síntomas que parecían el inicio de la peste. Cada vez sus colaboradores rogaban que descansara, que se cuidara. Cada vez, en cuanto podía ponerse en pie, volvía a las calles. La peste duró más de un año. Cuando finalmente comenzó a ceder en el otoño del año 1577, había matado a casi 60.000 personas, casi un tercio de la población de Milán. Pero los que sobrevivieron no olvidaron al arzobispo que se había quedado cuando todos los demás huyeron. No olvidaron sus manos sosteniendo a sus seres queridos moribundos. No olvidaron el pan que había comprado con sus propios tesoros. Carlos Borromeo había vendido sus palacios para salvar a Milán. Y Milán lo reconoció como su padre, su protector, su santo. Los años después de la peste fueron años de reconstrucción, pero también de agotamiento. Carlos había dado todo, su fortuna, su salud, su vida, su cuerpo, siempre frágil, estaba quebrado por las penitencias extremas que practicaba. Ayunaba constantemente, dormía en el suelo, llevaba un cilicio que le laceraba la carne. Su régimen de oración era agotador. Se levantaba a medianoche para rezar los maitines, pasaba horas en contemplación, celebraba múltiples misas al día. Sus colaboradores le suplicaban que moderara su vida ascética. Los médicos le advertían que estaba destruyendo su salud. Él sonreía con su sonrisa triste y respondía: «Tengo prisa. Hay tanto que hacer todavía». Continuó sus visitas pastorales, aunque ahora necesitaba ser ayudado para subir a la montaña. Continuó reformando su diócesis, fundando instituciones de caridad, abriendo escuelas para los pobres, estableciendo hospicios para los huérfanos de la peste. Fundó una congregación de sacerdotes diocesanos, los Oblatos de San Ambrosio, dedicados especialmente a la predicación y la enseñanza. Quería asegurar que su obra continuara después de él, porque sabía que su tiempo se agotaba. En octubre del año 1584, Carlos estaba visitando el santuario del Monte Varallo, en las montañas. Era un lugar que amaba, donde había ido a menudo a hacer retiro. Allí, escalando las estaciones del Vía Crucis talladas en piedra, sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Sus acompañantes lo llevaron de regreso a Milán con urgencia, pero él sabía que no había esperanza. Pidió ser llevado a su habitación en el Palacio Arzobispal, la misma habitación simple, casi monástica, donde había dormido durante tantos años. Se confesó, recibió la comunión, el viático, la unción de los enfermos. Llamó a sus más cercanos colaboradores y les dio sus últimas instrucciones. Pidió que después de su muerte no hubiera gastos excesivos, que todo el dinero disponible se diera a los pobres. En la noche del 3 de noviembre de 1584, Carlos Borromeo murió. Tenía apenas 46 años. Su cuerpo, consumido por las penitencias y los trabajos, simplemente se apagó. Pero cuando la noticia de su muerte se extendió por Milán, la ciudad entera entró en luto. Las campanas de todas las iglesias tocaron a muerto durante días. Miles de personas desfilaron ante su cuerpo expuesto en la catedral. Lloraban abiertamente. Los pobres que él había alimentado, los enfermos que había cuidado, las viudas de la peste que había consolado, los huérfanos que había acogido, todos venían a despedirse del pastor que había dado su vida por su rebaño. Los milagros comenzaron a reportarse casi inmediatamente. Sanaciones atribuidas a su intercesión, conversiones dramáticas en su tumba, liberaciones de posesiones demoníacas. La voz del pueblo declaraba lo que la Iglesia tardaría décadas en confirmar oficialmente. Carlos Borromeo era un santo. Su canonización llegó en el año 1610, solo 26 años después de su muerte, una de las más rápidas en la historia de la Iglesia. El Papa Pablo V lo declaró santo, reconociendo en él el modelo perfecto del obispo según el Concilio de Trento. El legado de San Carlos Borromeo se extendió mucho más allá de Milán.
Sus seminarios se convirtieron en el modelo para toda la Iglesia Católica. Hasta hoy, cada diócesis del mundo tiene un seminario basado en el modelo que él estableció. Sin su visión, la educación sacerdotal sería radicalmente diferente. Sus escritos sobre la vida espiritual y la pastoral se convirtieron en textos fundamentales para generaciones de obispos y sacerdotes. Sus actas de los sínodos diocesanos que celebró se estudiaron en toda Europa como ejemplos de cómo implementar las reformas de Trento. Su influencia llegó incluso al arte. Carlos fue un gran promotor del arte sacro que fuera teológicamente correcto pero emocionalmente poderoso. El famoso baldaquino de San Pedro en el Vaticano, esa estructura monumental de bronce que cubre el altar papal, fue inspirado en parte por las instrucciones litúrgicas que Carlos había dado para la Catedral de Milán. Las instituciones de caridad que fundó continuaron su obra. Los oblatos de San Ambrosio existen hasta hoy. Los hospitales que estableció se convirtieron en instituciones permanentes. Las escuelas para pobres que abrió fueron el inicio de un sistema de educación católica que se expandió por todo el mundo. Pero quizás su legado más importante no está en las instituciones ni en los documentos, está en el ejemplo que dio. En un momento en que la Iglesia era criticada justamente por su mundanidad, su corrupción, su alejamiento del Evangelio, Carlos Borromeo demostró que era posible ser diferente. Demostró que un príncipe de la Iglesia podía vivir como un siervo, que un cardenal podía caminar descalzo entre los apestados, que el poder podía convertirse en servicio, que la reforma no venía de los decretos ni de los concilios, sino del sacrificio personal. Vivió la radicalidad del Evangelio en una época que la había olvidado, y al hacerlo, no solo reformó su diócesis, reformó el concepto mismo de lo que significa ser obispo, ser pastor, ser ministro de Cristo. San Carlos Borromeo nos enseña hoy, como enseñó en su tiempo, que la verdadera reforma de la Iglesia, la verdadera santidad, no viene del poder sino del amor. No fue su posición como cardenal lo que lo convirtió en santo, fue su decisión de usar esa posición para servir. No fueron sus riquezas lo que salvaron a Milán durante la peste, fue su disposición a renunciar a esas riquezas, a venderlas, a darlas todas. En una época como la nuestra, donde escuchamos constantemente llamados a la reforma de la Iglesia, a la renovación, al cambio, la vida de San Carlos nos recuerda dónde debe comenzar toda verdadera reforma, en el corazón del creyente dispuesto a darlo todo. Comenzó como un príncipe que vivía en palacios, terminó como un pastor que dormía en el suelo, comenzó administrando el poder, terminó lavando los pies de los pobres, comenzó escribiendo decretos de reforma, terminó siendo la reforma encarnada, y en ese camino, de la púrpura principesca a la caridad heroica, trazó el sendero que todo cristiano está llamado a recorrer, el camino del amor que se da completamente, sin reservas, hasta el final. Que su ejemplo nos inspire, que su intercesión nos guíe, y que su vida nos recuerde que la santidad no es un ideal inalcanzable reservado para épocas pasadas, sino una llamada concreta, urgente, dirigida a cada uno de nosotros hoy. Si este relato de la vida de San Carlos Borromeo te ha conmovido, si ha despertado en ti el deseo de conocer más sobre los santos que vivieron heroicamente su fe en los momentos más oscuros de la historia, suscríbete a este canal. Cada semana compartimos las historias de aquellos que, como Carlos, dijeron sí a la llamada de Dios sin importar el costo. Que San Carlos Borromeo ruegue por nosotros. Amén.